Bueno, chicas, chicos, prometo hacerlo fácil. Soy Sánchez Sebastián, profe de educación física, licenciado en kinesiología y fisiatría. Y el tema que voy a desarrollar, voy a tratar de hacerlo lo más ameno y accesible posible, es el hecho del entrenamiento de fuerza en el adulto mayor. Llamemos una transición entre la adultez y el adulto mayor entre los 60 y los 65 años, donde el cuerpo se encuentra declinando en sus funciones, es decir, que después de hacer algo no recupera sus niveles normales. Un ejemplo sería, voy al gimnasio, aplico una carga a mi organismo y si soy joven voy a desarrollar musculatura. En el adulto mayor, esa carga y la recuperación de información como musculatura va declinando lentamente. Entonces, una de las estrategias que le propongo aprender, difundir, trabajar, en el caso que quieran hacer kinesiología, también lo podríamos pensar como actividad física, es el hecho de pensar el músculo como un órgano que reacciona a estos estreses, a estos estímulos que yo le aplico, y ponele, yo quiero mantener ese órgano en estado saludable. Entonces vamos a tener que repensar en qué momento la persona que empieza a ser adulto mayor podría establecer un plan, un régimen de actividad física, de entrenamiento físico, pero que considere aumentar el tamaño del músculo. ¿Por qué? Porque este órgano es importante liberando factores de crecimiento, liberando hormonas importantes. Uno piensa cuando habla en adulto, te queda y decís hormona, te queda pensando en el adulto masculino. Sin embargo, cuando uno dice adulto, ¿no? Adulte, el femenino también lleva la misma correlación, es decir, tiene las mismas respuestas. Hay diferencias, sí, obviamente, en los niveles hormonales, pero tenemos las mismas hormonas, sí, claro, en distintos niveles. En la mujer, esta declinación ocurre en la menopausia, ¿sí? Cuando ya no tenés la regla del ciclo menstrual, tu indisposición ya no ocurre durante un año. Podríamos decir que ya entraste en la menopausia. ¿Y qué pasa ahí? Profe, ¿qué onda? Los valores hormonales declinan. De la mujer también, de la mujer también. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo estoy pensando en un músculo que tiene que responder, ¿sí?, a la carga que quiero aplicar para que crezca o para que se mantenga, y tengo que estar atento a esos niveles hormonales. Con niveles hormonales estables, permitidos para el rango de edad que tenga la paciente, el paciente, va a estar ok que nosotros empecemos a hacer una planificación de entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Pero acá tenemos un detalle. La fuerza se divide en cualidades. Ejemplo, profe, te doy. Resistencia a la fuerza es poder hacer, por ejemplo, con un peso 40 repeticiones. Hipertrofia o fuerza hipertrofia es desarrollar masa muscular. Ahí es donde tendríamos que encajar a nuestros pacientes, al paciente en general, para desarrollar masa muscular. ¿Y cómo sería? ¿Cuántas repeticiones máximas tendría que hacer? Le doy una mancuerna, lo pongo a hacer bíceps y el paciente tendría que fatigarse en 12 repeticiones, entre 8 y 12 repeticiones. Y la otra es fuerza máxima. Por eso no hay que confundirse cuando uno habla de fuerza y pensar, ¿pero cómo? La tercera edad, fuerza. No es la fuerza máxima que se imaginan como levantamiento de pesas, pero es una fuerza que sí se imaginan
cuando piensan en desarrollar masa muscular. Este desarrollo de masa muscular, esta hipertrofia, da lugar a que el músculo crezca, que el órgano crezca, y como ya les dije, libere factores buenos, factores que anabolizan. Y en el caso del hombre, estos factores buenos que anabolizan en el hombre, lo mantiene al órgano activo, manteniendo sus niveles de testosterona lo más alto posible. Y en la mujer pasa lo mismo, pero ahora quiero hilvanar esta propuesta porque entrenar el músculo es entrenar a otro órgano, que es el hueso. Entonces, de forma directa, por decirlo de la forma más mecánica de todas, yo entreno el músculo, entreno el hueso. Y de forma indirecta, por decirlo de forma más fisiológica, yo entreno el músculo y hay factores de liberación que estimulan el crecimiento óseo. Entonces, en este caso, analizándolo de la parte femenina, la mujer declina después de su menopausia, tiene menos valores hormonales, responde menos a las cargas, a la exigencia que desarrolla. Pérdida de la trama ósea, pérdida de la densidad ósea. ¿Y eso qué es, profe? Osteopenia en una primera instancia, osteoporosis en una segunda instancia. Y esto está íntimamente ligado, sobre todo en el género femenino, con la fractura de cadera. Habrán escuchado decir, mi abuela se cayó y se quebró la cadera. Tuvo un accidente, iba caminando, quiso subir el cordón, se cayó y se quebró. O estaba en el baño, quiso salir de la ducha y pasarse a la bacha, se cayó y se quebró. Cuando en realidad normalmente es porque se quebró estando en bipedestación, paradita, estando parada, se quiebra, ya no aguanta la fuerza del peso físico y se fractura. ¿Por qué se fractura? ¿Tan fácil se fractura? Sí, porque ha desarrollado osteoporosis y la densidad, la trama del hueso ya no es la misma que teníamos antes. Imagínense, como yo siempre digo, un hueso apolillado o imagínense una esponjita de la cocina, de limpiar los platos, nueva y una vieja. ¿Sí? Entre estas analogías, comparaciones que hacemos, estoy tratando de explicarle de forma simple que el entrenamiento en el adulto mayor no solamente es posible, sino que es necesario. Y llevarlo a ese lugar, a ese nivel de entrenamiento que se llama hipertrofia, no es fácil. Es un proceso de adaptación lento. Uno no va a poner un anciano que nosotros vemos vulnerable a tratar de hacer 12 repeticiones máximas. Lo que vamos a tratar de hacer es contemplar el contexto en donde está el anciano, cómo es el tipo de sociedad que lo envuelve, o, para decirlo más elegante, qué microsociedad lo envuelve el anciano, y decir, bueno, yo puedo aplicar tales ejercicios o tales cargas para empezar a moverlo, me lo dice más prolijo, para sacarlo del sedentarismo y ponerlo en un lugar activo. Me puede llevar un año. Y después vamos a aplicarles cargas progresivas para meter a entrenar literalmente al órgano músculo. Es un proceso largo, no es simple, hay que saber planificarlo. Hay que saber escuchar al paciente cuando el paciente pide. No siempre las propuestas terapéuticas que uno tiene como kinesiólogo son las mejores para el paciente. Entonces hay que tener el oído prendido para escuchar. Y hay que tener la modalidad de voluntad, me refiero a la voluntad nuestra, de incentivar a ese paciente, a ese anciano, que para ponerlo en un momento drástico, está vulnerable, está solo, está abandonado. Imagínense un geriátrico donde al abuelo lo visitan una vez cada 2 meses, a la abuela la visitan una vez cada 3 meses, algo bien drástico. Pero nosotros tenemos que ir a mover eso, ¿sí? Escuchando, reflexionando sobre lo que tiene el decir del paciente, y nuestra propuesta que llega siendo
vamos a hacer entrenamiento de fuerza en el adulto mayor, entonces todos abren los ojos así y se quieren pegar un tiro. No es así, es progresivo, pero es necesario. ¿Sí? A los 65 años uno te transforma en adulto mayor. O sea, eso es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero te doy un ejemplo. Si vos tenés un atleta de 64 años que corre 42 kilómetros de maratón, a los 65 años sigue corriendo 42 kilómetros. Entonces, ese tipo que adulto mayor, vulnerable, no existe, pero tiene una historia deportiva detrás que permite trasladar el estado saludable hasta la adultez. Y luego de la adultez, la tercera edad. Cada vez vamos a ver más adultos mayores saludables, ¿sí? En condición de un envejecimiento saludable, tratando de llegar a viejo lo más joven posible, que es un eslogan bastante barato pero que sirve. Por el otro lado, reflexionando un poco en esta estrategia de haberlo puesto al adulto mayor en un lugar tan lamentable, tan, digo lamentable porque conozco los lugares, no es porque se me ocurra poner adjetivos de menosprecio a algunas situaciones, ya las conozco los lugares. Oiga, ¿todos son los geriátricos así? No. Pero decía, lo ponemos en un lugar bastante de vulnerabilidad, de fragilidad. No quería decir la palabra, pero la voy a decir. ¿Por qué no lo quiere decir? Porque la fragilidad está asociada con un síndrome que se compone de una serie de variables que afectan directamente al adulto mayor. ¿De qué está hablando? Del síndrome de fragilidad. ¿Y cómo puedo evitar el síndrome de fragilidad en mis abuelos, en mis padres? Entrenando la fuerza. Entrenando la fuerza, comprendiendo que el músculo funciona como un órgano que libera factores. Ya lo dijo 1000 veces, profe. Ok. Te está quedando grabado. Tengo que entrenar el músculo para que libere cosas positivas. Tengo que saber repartir las cargas para que eso pase. Y tengo que saber medir con laboratorios, análisis sanguíneo, qué respuesta hormonal está teniendo el organismo a esta propuesta. ¿Cómo trasladarlo a un nivel no tan drástico como el que me acaba de describir? Es muy simple. ¿Cuánta actividad hacen sus padres por semana? Y de esa actividad que hacen sus padres, sus abuelos por semana, piensen en cuántas de ellas tienen la carga suficiente como para estimular el crecimiento muscular. Oiga, mi padre camina todos los días, perfecto. Eso no nos asegura que esté creciendo el músculo. Por eso mi estrategia, mi propuesta es, camina todos los días, siga caminando todos los días. Tiene que hacerlo, pero tiene que agregarle cargas a ese organismo, a ese entrenamiento, para que estimule el crecimiento. No va a ser la Roca Johnson, no se preocupen, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que tienen que entrenar esa cualidad. La Roca Johnson lo entrena un montón y está muy grandote. Nosotros lo queremos estimular 2 veces, 3 veces por semana. Pienso que hasta acá se ha entendido. Lamentablemente no puedo interactuar, pero les quiero dejar 2 o 3 perlitas de esto en formato de resumen de esta propuesta que tiene que ver con una especie de motivación para el estudiante que no sabe qué carrera seguir, que tiene un poco la visión un poco sectorizada de lo que hace el kinesiólogo. Entonces mi inquietud fue, vamos a contarles que también tenemos que ver con estas cosas de entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor. ¿Está? Esa es la primera. La segunda es el músculo como órgano endocrino. La tercera es, cuando hablamos de fuerza, hay muchas cualidades. Ojo, una cosa es la resistencia a la fuerza, la otra es la fuerza hipertrófica y la otra es la fuerza máxima. ¿Ok? Para llegar a la fuerza hipertrófica, que es la que estoy proponiendo, lleva mucho tiempo de adaptación, no es mágico. Llegado tiempo. Pero esa es la que tenemos que desarrollar. Y como cuarto, si a ustedes le ha picado el bichito de ser kinesiólogos,
inténtenlo. No se queden con la gana de probar. No hay peor cosa que desear lo que uno podría haber intentado y no pudo. No digo que después lo sean, no digo eso, pero inténtenlo. Gracias por el aguante.